Cordial saludo para todos, mi nombre es Edwin Betancourt, código 18402-728, pertenezco al grupo 24 de la materia Arquitectura de Computadores. Este video fue realizado en Bogotá el 25 de noviembre del 2015. En este video hablaremos acerca de la estructura de un procesador tipo RISC. Inicialmente hablaremos un poco de una breve historia de los procesadores tipo RISC. En 1974, el investigador John Cook y su equipo de investigación de IBM comenzaron a trabajar en el diseño de un controlador para una central telefónica. Terminaron la creación de la primera computadora prototipo que empleaba un reducido conjunto de instrucciones. Esta se llamó arquitectura RISC. El nuevo diseño, compatible con la arquitectura de computadoras, era mucho más rápido para ejecutar instrucciones de lo que antes era posible y todavía se utiliza en casi todos los dispositivos de cómputo de hoy. Ahí podemos observar una fotografía del profesor John Cook, quien fue uno de los primeros investigadores que llegaron a implementar este tipo de arquitectura. La habilidad de Cook para ver las cosas de manera diferente lo condujo al concepto de arquitectura RISC. En ese momento la arquitectura usada era un conjunto de instrucciones complejas, de sus palabras en inglés Complex Instruction Set Computer. Claro que este nombre no sería usado hasta después de varios años. Aquí hago un paréntesis, y es que el nombre de RISC inicialmente no se llamaba así, realmente no tenía un nombre, sino era el tipo o el método por el cual se programaban la arquitectura de los microprocesadores. Ya este nombre se dio luego de la creación de RISC y fue como una manera despectiva para diferenciar una arquitectura de la otra. El objetivo del diseño de RISC era completar una tarea en tan pocas líneas de código ensamblador como fuera posible. Arquitectos construirían instrucciones complejas directamente en el hardware de un microprocesador que vendría con un conjunto de instrucciones específico en el que cada sola instrucción ejecuta una serie de operaciones. En este diseño, el compilador tuvo que hacer muy poco trabajo de traducir una declaración en lenguaje de alto nivel al lenguaje ensamblador. Cook y su equipo redujeron el tamaño del conjunto de instrucciones, eliminando ciertas instrucciones que se utilizaban raramente. Un comentario que dijo Cook en 1987 respecto a la arquitectura RISC fue esta: sabíamos que queríamos un ordenador con una arquitectura sencilla y un conjunto de instrucciones simples que podrían ser ejecutadas en un solo ciclo de reloj, haciendo la máquina mucho más eficiente de lo que era posible con otros diseños de computadora más complejos. Con el nuevo diseño, la CPU solo fue capaz de ejecutar un conjunto limitado de instrucciones, pero podría ejecutarlos mucho más rápido porque las instrucciones eran más simples. Cada tarea, como ir a buscar una instrucción, el acceso a la memoria o la escritura de datos, podía ser completado en un solo ciclo de máquina o pulso electrónico. Con RISC, las tareas a menudo requieren múltiples ciclos de máquina, tomando al menos el doble de tiempo para ejecutar una tarea. Este diseño simplificado del procesador abrió la puerta a la computación más rápida. Aunque el proyecto del controlador para la central telefónica original de IBM se terminó, Cook y su equipo completaron lo que sería la primera computadora prototipo que empleaba la arquitectura RISC en 1980, conocido como el IBM 801 por el número de edificio en el que se desarrolló. La CPU 801 se utilizó en hardware de IBM y luego se comercializó con el nombre del procesador IBM ROMP o ROMP. Cuando se introdujo el IBM RISC, la tecnología de computadoras personales RTPC en 1986. Acá cabe resaltar que paralelamente al trabajo de Cook, habían otras personas o otras entidades que también estaban trabajando en el desarrollo de otra arquitectura, como era la NARPA, la Agencia para la Defensa de Estados Unidos. Bueno,
Ahora hablemos un poco acerca de las características fundamentales de la arquitectura tipo RISC. Para comprender un poco mejor cuáles son las características fundamentales de RISC, pues veamos un poco de qué se trata SIGS, o la otra arquitectura para diseño de microprocesadores. ¿Qué es SIGS? La microprogramación es una característica importante y esencial de casi todas las arquitecturas SIGS. La microprogramación significa que cada instrucción de máquina es interpretada por un microprograma localizado en una memoria en el circuito integrado del procesador. En la década de los 70, la microprogramación, por sus características, era la técnica más apropiada para las tecnologías de memorias existentes en esa época y permitía desarrollar también procesadores con compatibilidad ascendente. En consecuencia, los procesadores se dotaron de poderosos conjuntos de instrucciones. Las instrucciones compuestas son decodificadas internamente y ejecutadas con una serie de microinstrucciones, almacenadas en una ROM interna. Para esto se requieren de varios ciclos de reloj, al menos uno por microinstrucción. SIGS es un tipo de arquitectura de computadoras que promueve el uso de gran número de instrucciones, permitiendo operaciones complejas entre operandos situados en memoria o en registros internos, en contrapuesta a la arquitectura RISC. Ahora veamos qué es RISC. ¿Qué es RISC? RISC es una filosofía de diseño de CPU para computadora que está a favor de conjuntos de instrucciones pequeñas y simples, que toman menor tiempo para ejecutarse. El tipo de procesador más comúnmente utilizado en equipos de escritorio, el x86, está basado en SIGS en lugar de RISC, aunque las versiones más nuevas traducen instrucciones basadas en SIGS x86 a instrucciones más simples basadas en RISC para uso interno antes de su ejecución. La idea fue inspirada por el hecho de que muchas de las características que eran incluidas en los diseños tradicionales de CPU para aumentar la velocidad estaban siendo ignoradas por los programas que eran ejecutados en ellas. Además, la velocidad del procesador en relación con la memoria de la computadora que accedía era cada vez más alta. Esto conllevó a la aparición de numerosas técnicas para reducir el procesamiento dentro del CPU, así como de reducir el número total de accesos a memoria. Flujo de las instrucciones. En el diseño de una máquina RISC se tienen 5 pasos. 1. Analizar las aplicaciones para encontrar las operaciones clave. 2. Diseñar un bus de datos que sea óptimo para las operaciones clave. 3. Diseñar instrucciones que realicen las operaciones clave utilizando el bus de datos. 4. Agregar nuevas instrucciones solo si no se hace más lenta la máquina. 5. Repetir este proceso para otros recursos. Ahora vamos a hablar de cada uno de los ítems del flujo de las instrucciones en RISC. El primer punto se refiere a que el diseñador deberá encontrar qué es lo que hacen en realidad los programas que se pretenden ejecutar, ya sea que los programas a ejecutar sean del tipo algorítmicos, tradicionales o estén dirigidos a robótica o al diseño asistido por computadora, lo que llamamos CAD. La parte medular de cualquier sistema es la que contiene los registros, el ALU y los buses que los conectan. Se debe optimizar este circuito para el lenguaje o aplicación en cuestión, el tiempo requerido, denominado tiempo de ciclo del bus de datos, para extraer los operandos de sus registros, mover los datos a través del ALU y almacenar el resultado nuevo en un registro, deberá hacerse en el tiempo más corto posible. Siempre que aparezca una nueva y atractiva característica, deberá analizarse y ver la forma en que se afecta al ciclo del bus. Si se incrementa el tiempo de ciclo, probablemente no vale la pena tenerla. Por último, el proceso anterior debe repetirse para otros recursos dentro del sistema, tales como memoria caché, administración de memoria, coprocesadores de punto flotante, etc. Una vez planteadas las características principales de la arquitectura RISC, así como la filosofía de su diseño, podríamos extender el análisis y estudio de cada una de las características importantes de las arquitecturas RISC y las implicaciones que éstas tienen. El flujo de las instrucciones en un procesador RISC es load store, cargar, almacenar. Solo las instrucciones load store acceden a memoria. Las demás operaciones en un RISC tienen lugar a su gran conjunto de registros. Ello simplifica el direccionamiento y acorta los tiempos de los ciclos de la CPU, y además facilita la gestión de los fallos de páginas, page faults, en entornos de memoria virtual,
Además, permite un elevado nivel de concurrencia a consecuencia de la independencia de las operaciones de load store de la ejecución del resto de las instrucciones. Ahora en este apartado hablemos de los sistemas de memoria caché y multiproceso. La industria informática ha tenido siempre un objetivo primordial, repetido a lo largo de toda su cadena: fabricantes de semiconductores, fabricantes de sistemas y usuarios. La búsqueda de la velocidad. Para alcanzar este objetivo se han invertido ingentes cantidades de recursos, hasta alcanzar los límites físicos del silicio. Obviamente la velocidad va ligada a las prestaciones, y por lo general la primera ha sido la principal medida para decidirse por un sistema u otro. Sin embargo, por muy evidente que parezca, debido a los límites físicos de los semiconductores, las prestaciones pueden no estar forzosamente ligadas a la velocidad. Hoy es posible construir sistemas que, aun teniendo procesadores más lentos que otros, ofrezcan unas prestaciones significativamente superiores. Son los sistemas multiprocesador, que como su denominación indica, incorporan varios procesadores para llevar a cabo las mismas funciones. Ahora, y en gran medida gracias a los procesadores de arquitectura RISC, el multiprocesador es una solución integrada y fácilmente disponible en estaciones de trabajo de sobremesa, que resuelve a través de hardware VLSI los complejos problemas de compartición de recursos, memoria compartida de aquellas primeras máquinas. Aquí hago un paréntesis. Este apartado del texto habla de hardware VLSI, pero ¿qué es VLSI? Pues VLSI son las siglas para, en inglés, Very Large Scale Integration, que en microelectrónica esto es una tecnología de integración a escala muy grande. Inicialmente, pues como sabemos, pues todo era a base de diodos y transistores, pero hoy en día todo eso se mete dentro de un paquete que está comprimido a una escala muy grande. Hoy en día hablamos de tecnologías de integración de menos de 32 nanómetros. Esto para que tengamos claro cuando habla de hardware VLSI. Evidentemente, estas mejoras en el hardware para ser funcionales requieren importantes desarrollos en el software, y de hecho muchos sistemas operativos admiten extensiones multiproceso, Match, SCO, Solaris, System 5, etc., que proporcionan paralelismo en bruto, asignando múltiples tareas a múltiples procesadores a nivel del sistema operativo. Clasificación de los sistemas de procesadores. SISD, o secuencia única de instrucciones y datos, Single Instruction, Single Data. Una sola secuencia de instrucciones opera sobre una sola secuencia de datos, caso típico de los ordenadores personales. SIMD, o secuencia única de instrucciones y múltiple datos, Single Instruction, Multiple Data. A una sola secuencia de instrucciones opera simultáneamente sobre múltiples secuencias de datos, Array Processors. MISD, o múltiples secuencias de instrucciones y única de datos, Multiple Instruction, Single Data. Múltiples secuencias de instrucciones operan simultáneamente sobre una sola secuencia de datos, sin implementaciones útiles actualmente. MIMD, o múltiples secuencias de instrucciones y datos, Multiple Instruction, Multiple Data. Múltiples secuencias de instrucciones operan simultáneamente sobre múltiples secuencias de datos. Las aplicaciones escritas para facilitar el paralelismo en su ejecución incrementan significativamente las prestaciones globales del sistema. Esto es lo que se denomina multi-enhebrado, multithreading, que implica dividir una sola aplicación entre varios procesadores. Sin embargo, los desarrolladores de software y programadores de aplicaciones solo han comenzado a explorar las vastas posibilidades de incremento de prestaciones que ofrecen los sistemas con capacidades reales de proceso en paralelo. Ahora hablemos de la memoria caché y el multiproceso. Los sistemas de memoria multinivel caché son un esfuerzo para evitar el número de peticiones realizadas por cada CPU al bus. Las cachés son pequeñas y rápidas, y por lo tanto caras. Memorias que hacen de tampón buffer entre la CPU y la memoria externa para mantener los datos y instrucciones se basan en el principio de la localidad, lo que significa que, dada la fundamental naturaleza secuencial de los programas,
Los siguientes datos o instrucciones requeridas estarán localizadas inmediatamente a continuación de las actuales. Los datos contenidos en la memoria caché se organizan en bloques denominados líneas. Las líneas son cargadas en el caché como copias exactas de los datos situados en la memoria externa. Para referenciar a los datos de la memoria de caché se emplean marcas, tags, que identifican a cada línea. Las marcas o tags emplean una porción de la dirección física de los datos, para compararla con la dirección física solicitada por la CPU. Cuando existe una coincidencia exacta de la dirección y de otros cualificadores, estado, privilegio, contexto, etc., se dice que ha tenido lugar un acierto, hit, de caché. En caso contrario, tiene lugar un fallo, miss, del caché, y en ese caso los datos han de ser recuperados desde la memoria. El empleo de memoria caché se ha popularizado como medida para acelerar el tiempo de acceso a la memoria principal, incluso en los sistemas monoprocesador, evitando así, según se incrementa la velocidad de los propios procesadores, aumentar la velocidad de dicha memoria y por tanto encarecer el sistema. La forma en que la memoria es actualizada por los cachés locales puede tener un gran impacto en las prestaciones de un sistema multiprocesador. Básicamente hay dos métodos. 1. La escritura continua, write through, requiere de todas las escrituras realizadas en el caché actualicen asimismo los datos de la memoria principal. De esta forma, la memoria principal siempre tiene la última copia de los datos y por tanto no hay nunca ninguna incoherencia con el caché. El inconveniente es que se producen frecuentes accesos a memoria, especialmente superflows, cuando el software está modificando las mismas secciones de datos repetidamente, por ejemplo ejecutando bucles. 2. Copia posterior, copy back, en un sistema mucho más eficiente, aunque también más complejo de implementar. En este caso, la CPU puede modificar la línea de caché sin necesidad de actualizar inmediatamente la memoria principal. Los datos solo son copiados a la memoria principal cuando la línea de caché va a ser reemplazada con una nueva. Ello no solo minimiza el tráfico del bus, de vital importancia para el resto de los procesadores, sino que también libera al procesador de la tarea de escribir en la memoria principal. Sin embargo, este sistema es una arquitectura de bus compartido, implica un nuevo nivel de dificultad denominado coherencia o consistencia, coherency o consistency, dado que cada caché puede tener una copia de los datos existentes en la memoria principal. El desafío es asegurar que los datos permanecen iguales entre todos los cachés. Hay dos métodos para mantener cada línea de caché idéntica a las demás. A. Escritura radiada, write broadcast, que requiere que la CPU que modifica los datos compartidos actualice los otros cachés, para lo cual escribe en el bus la dirección de los datos y los datos mismos, de modo que todos los dispositivos interesados, otras CPUs, los capturen. Esto asegura que cada línea de caché en el sistema es una copia exacta de las demás. B. Escritura inválida, write invalidate, impide a una CPU modificar los datos compartidos en su caché hasta que otros cachés han invalidado sus copias. En cuanto otros cachés invalidan sus líneas, el caché modificado tiene la única copia. De este modo se garantiza que un solo caché escribe una línea compartida en un momento dado. Tiene la ventaja de conservar el ancho de banda del bus, ya que los datos modificados no tienen que ser enviados a otros cachés. Ahora hablemos un poco de los tipos de procesadores. Los procesadores son los cerebros que poseen las computadoras y otros aparatos. Fueron inventados en la década de los años 70, procesador Intel 4004 en el año de 1971, teniendo una evolución en la rapidez y la capacidad de procesamiento de manera exponencial. En la actualidad existen procesadores con 1, 2 o más núcleos, siendo los procesadores de 4, 6 y 8 núcleos los que actualmente se encuentran en el mercado, aunque existen procesadores de más núcleos, 12 y 16, que están enfocados para máquinas que tengan cargas de trabajo muy pesadas, como las que ejecutan computadoras de grandes empresas de telecomunicaciones. Y siendo una tecnología relativamente reciente, aún no existe disponibilidad elevada en el mercado a gran escala. Los diversos tipos de procesadores se pueden clasificar ya sea por la marca o empresa que los fabrique, por la cantidad de núcleos de procesamiento o por el tipo de máquina a la que pertenece, PC, laptop, netbook u otros aparatos como consolas de videojuegos. Las características físicas y procesos específicos que deben tener, como por ejemplo mayor disipación del calor o tamaño más reducido, o por la generación a que pertenece el procesador.
En la actualidad existen procesadores con 1, 2 o más núcleos, siendo los procesadores de 4, 6 y 8 núcleos los que actualmente se encuentran en el mercado, aunque existen procesadores de más núcleos, ya que están enfocados para máquinas de carga más pesada. Algunos tipos de procesadores son procesadores tipo Atom. Los procesadores Intel Atom son procesadores de bajo consumo energético y están diseñados para usarse en netbooks y otros dispositivos de cómputo especializados en redes, es decir, en máquinas en donde la vida útil de la batería, así como el consumo de energía, son más importantes que el poder de procesamiento en sí. Celeron. Estos procesadores están diseñados para su uso en computadoras de escritorio o PC de escritorio, enfocadas al uso familiar, principalmente para actividades de navegación web y cómputo básico no especializado. Pentium. Pentium ha sido usado como nombre para varias generaciones diferentes de procesadores. Los procesadores Pentium de la generación actual son procesadores de varios núcleos energéticamente eficientes y diseñados para computadores de escritorio. Los procesadores Pentium tienen indicadores numéricos que, al igual que otros procesadores Intel, indican niveles más altos de características con números de serie superiores. Procesadores Core. Son todos los procesadores que poseen más de un núcleo. El actual se denomina Core. Existen dos clases, mismas que se denominan Core i7 y Core 2 Duo, que varían en la cantidad de cores o núcleos de procesamiento. Los procesadores Core de más de un núcleo comenzaron a comercializarse a partir del año 2005, popularizándose desde ese entonces gracias a sus diversas propiedades que han ido evolucionando. En la actualidad ya existen procesadores Core de 12 y hasta 16 núcleos, pero aún no han sido comercializados a gran escala, siendo únicamente distribuidos para grandes empresas que necesitan velocidades y volúmenes de procesamiento mayores, como bancos, financieras, empresas contables y empresas especializadas en el mercado de datos a gran escala como las telefónicas, etc. Bueno, esto es el final del video. Espero que haya explicado de una manera muy concisa lo que trata un procesador tipo RISC. Muchas gracias por ver este video.